Atención a la última hora porque por fin se confirma la relación de Leonor con este compañero de travesía en Elcano. Leonor, que ahora mismo pues está haciendo lo mismo que su padre cuando tenía 19 años. Este velero de la Armada, el Juan Sebastián Elcano, con el que está recorriendo prácticamente medio mundo, está haciendo las Américas y durante estos casi 6 meses podrá venir con una experiencia militar acorde a su cargo. Bueno, ahora os voy a mostrar porque Casa Real sigue sin liberar el vídeo de Uruguay, pero ya han surgido fotos de este chico un poquito más cerca y bueno, pues en ese sentido lo vamos a ver luego. Bueno, claro, han establecido paralelismos, porque en su momento se dijo que Felipe tuvo aventuras amorosas con chicas, pero no de la tripulación, sino en los puertos americanos. En su época no había chicas en el Juan Sebastián Elcano. Y Leonor, pues da la casualidad de que tiene el amor a bordo. Atención, porque se habla que la última travesía en Uruguay pues no habría acabado muy bien Leonor, mareos y vómitos, y esto ya no es especulación, esto ya se ha confirmado efectivamente que no lo está llevando muy bien. Bueno, en cualquier caso, en aquella época de Felipe el servicio militar era obligatorio solo para chicos y ahora ha cambiado todo porque la mili ya no existe como tal. Y en Elcano se embarcan marineros de los dos sexos voluntariamente. Porque es gente que quiere hacer de la carrera militar un oficio. Bien, Casa Real está con este chico que no vive. Claro, porque se podían imaginar que Leonor podía haber hecho otra elección un poquito más peligrosa. Y bueno, chico de 19 años, conocido de buena familia, madrileño, controlado, seguro, pues el pretendiente ideal para Leonor. No sabemos dónde va a llegar esto. Lo que es cierto es que Zarzuela no desmiente absolutamente nada, y este es un dato que refrendan varios medios monárquicos y que tampoco se le ve con malos ojos. El único problema con los asuntos íntimos de Casa Real al final es que se sepan. La prensa rosa ya está poniendo a diferentes paparazzi, bueno, los paparazzi, madre mía, a cada escala del trayecto para intentar hacer fotos no de Leonor sino del joven amante de la futura reina. En Montevideo, capital de Uruguay, el más retratado era él. Ahora vamos a ver las imágenes porque tenemos primer plano, ya no son pilladas ahí en ese precarnaval, no, primer plano. Y el chico, la verdad, pues tiene mejor facha, ¿no? Vestido de guardia marina. Esto hay que decirlo también. Bueno, si la primera escala americana, Salvador de Bahía, fue de las fotos de carnaval, de ese carnaval con la pareja bien junta, él con el botón de la camisa azul brasileña abierto casi hasta el ombligo y ella con un escote, que es verdad que nunca la habíamos visto así. También es verdad que hacía mucho calor. En esta segunda escala en Montevideo, en Uruguay, pues todo va a ser más sobrio. Se dice que han recibido un toque de atención y que veremos a la pareja, y de hecho la hemos visto con ropa militar, ese blanco nuclear de la Marina que tanto les pega a los dos, pues eso, porque son jovencitos, mejor, El chico, como digo, lo vamos a ver, aparece en la cubierta del barco, lejos de Leonor, pero con ademán perfecto, casi posando. Dicen que mandíbula militar y cara simétrica de chico bonito de clase alta madrileña. Bueno, ahora veremos las fotos. Zarzuela no ha desmentido que la relación existe, sino que ha utilizado su medio habitual, en este caso la revista Hola, para negar pues lo que ya dijimos aquí, que no había besos. Que eso, bueno, pues sería una alucinación del paparazzi, que los paparazzis tienden bastante a alucinar. Y ese es el matiz. Leonor no tiene prohibido tener relaciones sentimentales, ni siquiera sexuales, pero sí tiene prohibido expresar este amor en público, porque la monarquía al final es una institución bastante conservadora.
dicen que se ha llegado a un pacto con sus padres, con Felipe y con Leticia, para que puedan hacer lo que quieran siempre que no se sepa ni haya pruebas documentales. Hasta ahora hay 2 periodistas que han confirmado que la relación amorosa existe. El paparazzi brasileño que los pilló y un periodista gallego que dice que los vio el pasado sábado 19 de octubre a las 9 de la noche. Pero esto no tiene que ser de ahora, ¿no? Ah, vale, sí, 19 de octubre a las 9 de la noche en un bar de Pontevedra. En Marín. Claro, cuando estaba la niña en la academia de Marín. Pero bueno, ahora van a salir diciendo, sí, yo los vi. A ver, en cualquier caso dicen que esta fecha es clave porque la pareja veía por la tele el partido Celta-Real Madrid de Liga que ganaron los blancos, que parece ser que el Real Madrid es el equipo de Leonor y de su novio. Yo no veo a Leonor tan futbolista, pero bueno. Que celebraron los 2 goles de Mbappé y Vinicius con muestras de afecto. Este testimonio ha salido en Telecinco y bueno, ahora ya dan unos detalles que yo la verdad me caigo de espaldas. Dicen que se estaban hablando al oído muy cerca, que era como si le estuviera comiendo el cuello él a ella, hablándole al oído, pegados, estaba solo con él, bailando con él, no era un grupo de amigos, no eran 5, simplemente eran ellos 2. Y que cuando fue a sacar el móvil para hacer una foto, su escolta me lo impidió. Vaya, qué malos los escoltas. En fin, no existe ninguna foto de la pareja dando besos, pero ante el revuelo formado, Zarzuela podría decir, no hay nada, pero evidentemente no desmiente, con lo cual yo creo que es una buena noticia para Leonor, sobre todo que haga vida normal, porque claro, le han puesto que si iba con escote, pues como quiere que vaya, en Brasil, con ese caloruzo que había en el carnaval, con un montón de gente, En fin, no sé, querían que llevase un hábito de monja, 7 abrigos, con 7 capas, pues no. Vamos a ver al chico que aquí aparece ya vestido de guardia marina y es otra cosa, ¿vale? Porque en las fotos, claro, en una aparecía con los ojos medio cerrados, en fin, de esto que te pillan una foto y te funden. Bueno, pues aquí lo tenemos, es verdad que aparece un poquito posando, Vamos a verle la cara entera, Aquí parece un poquito como más sobrio, más... no, de otra manera, digo sobrio en el sentido de serio, de elegante, Ahí con los brazos cruzados. Sí, o sea, tiene pose. Yo veo a un chico normal, digan lo que digan. Aquí aparece en esta foto, que ya digo que dicen que estaba lejos de Leonor, ¿vale? La mostramos un poco entera, pero vamos, es esto. En la misma foto, a ver. Y claro, esta era la que yo decía, ¿no? Que salía el chico pues con cara... Pues a ver, ¿cómo lo van a sacar ahí en un concierto de una ráfaga de 50.000 fotos que hizo el paparazzi? Pues qué caras se esperaban un poco que iba a tener. Ese es el super escote de Leonor, vaya. Iba, vamos, explosiva. Con el pelo recogido, guapísima, normal. Yo no veo absolutamente nada. O sea, yo creo que ya vale un poco, que la dejen en paz. Y bueno, pues que a este chico, no porque sea de buena familia, sino porque sea una persona normal, ¿vale? Y luego ya, pues cada uno tendrá sus cosas, ¿no? Pero por lo menos, pues coger a un chico de su edad, que es militar, que ya sabemos que va con un poquito más de disciplina. Y bueno, y también decir, claro, decía el artículo, que iba con la camisa desabrochada hasta el ombligo. Aquí no se ve... Pero vamos, yo creo que se había desabrochado unos cuantos botones de la camisa para enseñar pechote, pero poquito más. Y yo a ella la veo más que adecuada, Bueno, en fin, no voy a decir nada más porque vaya a ser que venga aquí la hater número 1 de Leticia o la fan número 1 de Leticia, que nunca están contentas con nada. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.